Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones. Esto ayuda a YouTube a comprender la importancia de este contenido y garantiza que no te pierdas ningún video sobre los eventos más oscuros y decisivos de la historia de la humanidad. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambió el mundo para siempre. A principios del siglo XX, el átomo se consideraba el límite máximo de la materia, algo estable, indivisible e inofensivo. Los científicos creían que nunca sería posible liberar una cantidad significativa de energía de su interior. Pero esta certeza empezó a desmoronarse cuando los avances en física revelaron algo inquietante. El núcleo atómico podría romperse. Y cuando esto sucedía, se liberaba una cantidad absurda de energía en fracciones de segundo. En 1938, el descubrimiento de fisión nuclear cambió todo. Por primera vez, se hizo evidente que se podía crear una reacción en cadena, donde la división de un átomo causaría la división de otros, multiplicando la energía de forma prácticamente incontrolable. Lo que comenzó como una curiosidad científica se transformó rápidamente en algo mucho mayor. Ese descubrimiento no fue solo una revolución académica, era un arma potencial. Los propios científicos estaban divididos. Muchos comprendieron que se enfrentaban a un poder que supera cualquier invención humana anterior. La misma ciencia capaz de iluminar ciudades podía extinguir civilizaciones enteras. A partir de ese momento, el átomo dejó de ser un mero objeto de estudio y comenzó a ser visto como un recurso estratégico. El mundo se encaminaba hacia la guerra, y la ciencia, que debería haber protegido el futuro, comenzó a verse influenciada por el miedo. La pregunta ya no era ¿es esto posible?, sino ¿quién llegará primero? El descubrimiento que prometía progreso abrió simultáneamente la puerta a la destrucción total. Y una vez abierta esa puerta, no había forma de cerrarla. La bomba atómica no nació del odio, sino del conocimiento. Sin embargo, en las manos equivocadas, el conocimiento se ha convertido en el arma más peligrosa jamás creada por la humanidad. A medida que avanzaba la década de 1930, el mundo se acercaba rápidamente al colapso. El ascenso del nazismo en Alemania y el estallido de la Segunda Guerra Mundial transformaron el miedo en un factor decisivo para gobiernos y científicos. No se trataba solo de una guerra de ejércitos, sino de una carrera silenciosa por el dominio científico. La posibilidad de que Adolf Hitler desarrollara un arma basada en la fisión nuclear antes que cualquier otro país aterrorizaba profundamente a la comunidad científica internacional. Muchos físicos que habían huido de la Europa nazi conocían el potencial destructivo de ese reciente descubrimiento. Conocían los avances tecnológicos de Alemania y temían que el régimen pusiera la ciencia al servicio de la aniquilación total. Fue en este clima de urgencia que nació la idea de alertar a Estados Unidos. En 1939, una carta firmada por Albert Einstein, redactada por Leo Szilard, llegó al presidente Franklin D. Roosevelt. El documento era claro. Si Estados Unidos no actuaba con rapidez, podría perder la guerra incluso antes de combatir. El miedo empezó a dictar el ritmo de las decisiones. Lo que antes era impensable empezó a parecer necesario. Desarrollar un arma devastadora dejó de ser una decisión moral para convertirse en una cuestión de supervivencia nacional. La ciencia se militarizó y el tiempo se convirtió en el enemigo más peligroso. Cada día de retraso significaba que el otro bando tenía la oportunidad de ganar. En este escenario, el dilema ético quedó a un lado. Muchos científicos aceptaron participar no porque quisieran destruir ciudades, sino porque creían que no hacerlo sería aún peor. El razonamiento era simple y aterrador. Crear el arma primero podría evitar que se usara contra ellos. Así, el miedo no solo aceleró la investigación nuclear, sino que también redefinió los límites de la responsabilidad humana.
La bomba atómica comenzó a gestarse no como un símbolo de poder, sino como un producto directo del pánico, la guerra y la sensación de que no había otra alternativa posible. En 1942, Estados Unidos inició el proyecto científico más grande y secreto de la historia, el Proyecto Manhattan, bajo el mando militar del general Leslie Groves y la dirección científica de J. Robert Oppenheimer. El programa reunió a miles de personas dispersas en 1900 instalaciones aisladas, trabajando sin saber exactamente cuál sería el resultado final. El objetivo era claro, pero nunca se expresó en voz alta: construir la bomba antes que cualquier otro país. Ciudades enteras surgieron de la nada para apoyar el proyecto. Los Álamos, Oak Ridge y Hanford se convirtieron en centros de investigación, producción y pruebas, protegidos por un secreto absoluto. Científicos, ingenieros y técnicos vivían bajo vigilancia constante, se censuraban las cartas y se borraban las identidades. Muchos no sabían si estaban ayudando a crear un arma o simplemente realizando experimentos teóricos. Los desafíos eran inmensos. Nunca antes la humanidad había intentado controlar una reacción nuclear en cadena con fines militares. Era necesario enriquecer uranio, producir plutonio, calcular explosiones nunca probadas y afrontar riesgos desconocidos. Cualquier error podría significar la muerte de todos los involucrados. Sin embargo, la presión del tiempo impulsó el proyecto sin vacilar. Oppenheimer reunió a algunas de las mentes más brillantes del mundo, pero también cargó con el peso de la responsabilidad. A medida que avanzaban las pruebas, se hizo imposible ignorar lo que se estaba creando. La ciencia había cruzado un umbral invisible. En julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, la primera prueba nuclear confirmó el éxito del proyecto. La explosión iluminó el cielo y selló el destino de la humanidad. El proyecto Manhattan demostró que el conocimiento humano es irreversible. La bomba estaba lista y el mundo nunca volvería a ser el mismo. En la mañana del 6 de agosto de 1945, el mundo entró en una nueva era. Sin previo aviso, un bombardero estadounidense lanzó sobre Hiroshima la primera bomba atómica jamás utilizada contra una población civil. En segundos, una luz más brillante que el sol llenó el cielo, seguida de una ola de calor y destrucción total. Los edificios desaparecieron. La gente se vaporiza al instante, dejó de existir la ciudad tal como la conocíamos. El silencio que siguió fue tan devastador como la explosión. 3 días después, el 9 de agosto, Nagasaki sufrió la misma suerte. A pesar de su terreno accidentado, la bomba fue suficiente para causar destrucción masiva y miles de muertes inmediatas. Muchos sobrevivieron al impacto inicial, solo para enfrentar un sufrimiento prolongado causado por la radiación, quemaduras graves y enfermedades que surgirían meses o años después. La bomba no solo mató en el momento de la explosión, sino que continuó matando con el tiempo. El impacto psicológico fue tan profundo como el físico. Por primera vez, la humanidad presenció un arma capaz de destruir una ciudad entera en un instante. Japón anunció su rendición días después, poniendo fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Para algunos, la bomba salvó vidas al evitar una invasión terrestre. Para otros, fue un crimen irreversible contra civiles inocentes. Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en símbolos eternos de la energía nuclear, imágenes de ruinas, sombras humanas grabadas en el suelo y relatos de supervivientes conmocionaron al mundo. No fue solo el fin de una guerra, sino el comienzo de un miedo global. A partir de ese momento, todos comprendieron que la próxima guerra podría significar el fin de todo. El uso de la bomba atómica dejó claro que la humanidad había creado algo superior a su capacidad moral de control. El mundo nunca volvió a sentirse seguro.
Tras Hiroshima y Nagasaki, el 500, mundo entró definitivamente en una nueva fase de la historia. La bomba atómica no solo marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino el inicio de una era marcada por el miedo constante a la destrucción total. Las naciones comprendieron que, a partir de ese momento, ninguna guerra podía librarse sin el riesgo real de extinguir la civilización humana. El poder creado por la ciencia había superado la capacidad política y moral para controlarlo. Inmediatamente después del conflicto, comenzó lo siguiente. Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética se lanzaron a una carrera armamentística nuclear sin precedentes. El objetivo ya no era simplemente usar la bomba, sino poseer suficientes bombas para impedir que el enemigo se atreviera a atacar. Nació el concepto de armas nucleares, disuasión nuclear, basado en la lógica del miedo. Si ambos bandos fueran capaces de destruir el planeta, nadie presionará el botón. La paz se mantuvo bajo la amenaza del fin del mundo. A lo largo de las décadas, las ojivas nucleares se multiplicaron y se realizaron pruebas en desiertos, océanos e islas, dejando profundas secuelas ambientales. Comunidades enteras sufrieron contaminación radiactiva, mientras que los gobiernos trataron estas consecuencias como daños colaterales aceptables. El planeta se convirtió en un campo minado invisible, donde errores humanos, fallos técnicos o decisiones impulsivas podían causar desastres irreversibles. Al mismo tiempo, muchos de los creadores de la bomba comenzaron a arrepentirse. Los científicos que alguna vez creyeron proteger el futuro comenzaron a cuestionarse si habían condenado a la humanidad a vivir bajo una amenaza permanente. La famosa frase atribuida a Oppenheimer, que evoca un texto sagrado, «Ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos», simboliza este peso moral que nunca ha desaparecido. Hoy, décadas después, la bomba atómica sigue existiendo. Los países siguen invirtiendo en arsenales nucleares, mientras los tratados intentan, sin éxito total, limitar este poder. La tecnología ha avanzado, haciendo que las armas sean aún más precisas y destructivas. La pregunta que persiste es simple y aterradora. ¿Hemos aprendido algo del pasado? La bomba atómica representa el punto de no retorno para la humanidad. Demuestra que la humanidad es capaz de hazañas extraordinarias, pero también de provocar su propia extinción. El futuro no depende de la ciencia, sino de las decisiones que tomemos con ella. Ahora quiero saber tu opinión. Deja un comentario con tu opinión sobre la bomba atómica y el futuro de la humanidad. Si este video te hizo reflexionar, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el contenido futuro. Tu apoyo marca la diferencia.